Hola a todos, hoy día vamos a hablar de los pares craneales. Primero que nada, recomendarles este libro que es el que yo usé para este video, que está en la biblioteca y tiene 190 páginas y muchos dibujos y colores. Está bien bueno, según mi opinión. Vamos a partir preguntándonos qué es el origen real y el aparente. El origen real es el sitio que da origen a las fibras nerviosas que forman el nervio, o sea, la primera célula del nervio, digamos, o las primeras células del nervio. Y el origen aparente es por donde emerge el nervio desde la masa encefálica, o sea, esto es donde parece que saliera. Y guárdense bien esta imagen en la cabeza porque les va a ayudar mucho para entender la anatomía de estos pares y la neuroanatomía en general. El primer par, el olfatorio, es el único nervio sensitivo que no pasa por el tálamo. Las fibras son sensitivas, la función es el olfato, el origen real son las células bipolares de la mucosa olfatoria y el origen aparente es el bulbo olfatorio. La estructura inervada es el epitelio olfatorio, como se puede ver en la imagen. El epitelio olfatorio obviamente está dentro de la cavidad nasal y el bulbo olfatorio es esa masita amarilla que se ve ahí. ¿Cómo se evalúa este nervio? Haciendo que el paciente huela algo que sea obviamente reconocible para la mayoría de las personas. El segundo par óptico tiene fibras sensitivas, sus funciones son la visión y reflejo pupilar en su aferencia. El origen real son las células ganglionares de la retina y el origen aparente es el quiasma óptico. Las conexiones centrales son el núcleo geniculado lateral y el núcleo pretectal, y la estructura inervada es la retina, como se ve en la imagen. ¿Cómo se evalúa este nervio? Con campo visual o campimetría, donde el médico o la médica se pone frente al paciente y se tapan el ojo contrario, entonces ven lo mismo. Y el médico va moviendo el dedo y el paciente va diciendo dónde lo ve. El segundo es la agudeza visual con tabla de Snellen. La visión que debería tener el paciente es 20-20, o sea, veo a 20 pies lo que debería ver a 20 pies. Pero si es 20-50, por ejemplo, quiere decir que veo a 20 pies lo que debería ver a 50 pies. Después tenemos el reflejo fotomotor directo, que es que yo ilumino la pupila del paciente y esta se tiene que contraer. Saco la luz del ojo del paciente, espero a que se vuelva a dilatar y lo ilumino de nuevo, pero ahora miro que la otra pupila se contraiga. Siempre se deberían contraer las dos pupilas a la vez. Y por último está el fondo de ojo que se hace con un oftalmoscopio y se ve la imagen que está al lado. Ahora vamos a ver los pares oculomotores, que son el 3, el 4 y el 6. El tercer par, el oculomotor, tiene fibras motoras simpáticas y parasimpáticas. Sus funciones son el movimiento del globo ocular, la constricción pupilar y acomodación. El origen real simpático es el núcleo del nervio oculomotor y el parasimpático es el núcleo accesorio oculomotor, o de Edinger-Westphal. El origen aparente es el surco del motor ocular común en el pedúnculo cerebral. Las conexiones centrales son el núcleo del nervio oculomotor y las estructuras inervadas simpáticas son recto superior, recto inferior y recto medial, oblicuo inferior y elevador del párpado. Parasimpático es el esfínter de la pupila y el ciliar. El nervio se puede ver muy bien en la imagen superior, su anatomía, y en la imagen inferior pueden ver qué nervios inervan a qué músculo y qué le pasa al ojo con esos músculos. El cuarto par troclear es el único nervio que nace de posterior, como ven en la imagen superior. Sus fibras son motoras, tiene funciones de movimiento del globo ocular. El origen real es el mesencéfalo, el origen aparente es la cara posterior de los pedúnculos cerebrales y sus conexiones centrales son el núcleo del nervio troclear. La estructura inervada es el oblicuo superior. Nos vamos a saltar en 5 hasta más ratito porque nos vamos a ir al 6 que también es un oculomotor y es el abducens. Las fibras son motoras, la función es el movimiento del globo ocular. El origen real es el núcleo del nervio abducens
El origen aparente es el surco bulboprotuberencial y la conexión central es el núcleo del nervio abducens y la estructura inervada es el tracto lateral. También se ve en la imagen anatómicamente y abajo también se ve el movimiento que hace. ¿Cómo se evalúan los oculomotores? Primero con la alineación de los ojos, luego con los movimientos horizontales laterales y movimientos convergentes, o sea, hacia la nariz, que los ojos convergen hacia la nariz. Y esta es la diferencia del reflejo fotomotor directo y consensual, o sea, no tienen que evaluarlo de nuevo, pero que sepan que cuando evalúan ese reflejo están evaluando tanto el 2 como los oculomotores. Ahora sí vamos al trigémino. El trigémino tiene fibras motoras y sensitivas. Sus funciones sensitivas tienen que ver con la sensibilidad de la cara y las motoras con la apertura y cierre de la boca, la tensión de la membrana timpánica y el reflejo corneal. El origen real sensitivo es el núcleo sensitivo del trigémino y el motor es el núcleo principal o masticador y el núcleo accesorio. El origen aparente es la protuberancia anular, las conexiones centrales del núcleo sensitivo del trigémino y el núcleo motor del trigémino. Estructuras inervadas sensitivas son la cara, el cuero cabelludo, las cavidades nasales y bucal, la dura madre craneal. Lo motor son los masticadores y el tensor del tímpano. Tiene 3 ramas sensitivas que pueden ver su anatomía o lo que inervan, las áreas que inervan en la imagen inferior. La B1 en realidad es la 5.1, pero B1 la oftálmica, la B2 la maxilar y la B3 la mandibular. ¿Cómo se evalúa el trigémino? Primero tenemos que con un algodoncito tocar las 3 ramas, las 3 áreas de las ramas, pero obviamente no en orden y que la persona nos indique con el dedo, con los ojos cerrados, qué parte estamos tocando de la cara. Y para evaluar el reflejo corneal tenemos que introducir un algodoncito muy pequeñito, em, tocar el ojo, la córnea, y la persona debería pestañear o incomodarse. Y finalmente, movimientos laterales contra tensión, o sea, yo estoy con mi mano de examinador o examinadora, estoy tratando de moverlo hacia el otro lado del que la persona lo está tratando de mover. Y movimientos masticatorios. Vamos al facial, que tiene fibras motoras sensitivas y parasimpáticas. Obviamente las parasimpáticas son motoras. En lo motor está el movimiento facial, tensión de los huesecillos del oído medio. Parasimpático es la salivación y el lagrimeo y la sensibilidad es el gusto. El origen real motor está en el núcleo motor del facial, el parasimpático en el núcleo salival superior y el sensitivo en el núcleo sensitivo facial y núcleo sensitivo visceral. El origen aparente es la fosilla lateral del surco bulboprotuberancial. Las conexiones centrales motoras son el núcleo del nervio facial, el núcleo salival superior y el núcleo solitario. Las estructuras inervadas motoras son los músculos de la expresión facial y el músculo del estribo. Parasimpáticos son las glándulas salivales y lacrimales y sensitivos son los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Cómo se evalúa este nervio? De nuevo, reflejo corneal y cerrar los ojos, levantar las cejas, mostrar los dientes como semi sonrisa falsa y soplar. Vamos al octavo par, el vestíbulo coclear. Son fibras sensitivas y tiene 2 funciones principalmente, al igualmente que tiene 2 ramas. Una es la audición y la otra es la sensibilidad vestibular. El origen real son los núcleos vestibulares y cocleares. El origen aparente es la porción más alta de la fosilla lateral del bulbo. De nuevo, las conexiones centrales son los núcleos vestibulares y cocleares. Las estructuras inervadas son el aparato vestibular y la cóclea. De evaluación neurológica de este nervio, primero tenemos la marcha en tándem, o sea, caminar con un pie justo delante del otro. Y tenemos Romberg. Romberg es
el paciente o la paciente se para y tiene los ojos cerrados y ustedes tienen que explicarle que no se va a caer, que ustedes lo van a mover, pero lo van a estar sujetando. Ustedes lo mueven para adelante, para atrás y para los lados, y la persona no debería marearse ni caerse, sino que debería volver a su posición, pero tiene que confiar en ustedes. Para la audición es el frote de los dedos y los test de RIM y Weber y la audiometría. El noveno par, el glosofaringio, sus fibras son sensitivas y motoras. Las funciones son la sensibilidad, el gusto, la quimiorecepción, la barorecepción, la deglución y la salivación. Su origen real es el bulbo raquídeo y el origen aparente el surco preolivar del bulbo raquídeo. Las conexiones centrales son el núcleo sensitivo del nervio trigémino, el núcleo del solitario ambiguo y el salival inferior. Lo sensitivo inerva la faringe, el tercio posterior de la lengua. Acuérdense que ya vimos los 2 tercios anteriores de la lengua, la trompa de Eustaquio, el oído externo, el cuerpo carotídeo y el seno carotídeo. En lo motor inerva el músculo estilofaringio y en lo parasimpático la glándula parótida a través del ganglio óptico. ¿Cómo se evalúa este nervio? Activando el reflejo faringio o nauseoso, o sea, cuando uno, por ejemplo, se está lavando los dientes y se mete el cepillo muy adentro de la boca tratando de lavarse la lengua, a uno le da náusea, o cuando el doctor te está examinando justamente y te mete como ese típico palito de madera que uno le da asco, ya eso. El vago. El vago tiene funciones motoras simpáticas y parasimpáticas y sensitivas. Las funciones sensitivas son la sensibilidad general, visceral, quimiorrecepción y barorecepción. Las motoras simpáticas son el habla y la deglución, y las parasimpáticas son el músculo cardíaco, el músculo liso y glándulas de los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo. Están todo el vago. El origen real es el bulbo raquídeo y el origen aparente es el bulbo raquídeo anterior en el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Las conexiones centrales son el sensitivo del trigémino, el solitario, el ambiguo y el posterior del nervio vago. Y las estructuras inervadas sensitivas son la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago, el oído externo, las vísceras torácicas y abdominales, los cuerpos paraórticos y el arco de la aorta. La motor simpáticos son el paladar blando, faringe, laringe y porción superior del esófago, y lo parasimpático, las vísceras torácicas y abdominales. ¿Cómo se evalúa este nervio? Miramos que el paladar blando y la úvula estén simétricos y este nervio tiene la eferencia del reflejo faríngeo. Entonces, cuando estudiamos el reflejo faríngeo, también estamos estudiando el vago. Ya vamos casi terminando. El 11 es el accesorio. Las funciones son motoras de movimiento de la cabeza y hombro. Tiene origen real en el núcleo ambiguo y el espinal. Y el origen aparente puede ser el bulbo raquídeo anterior en el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior o la anterior a la médula espinal. Las conexiones centrales están en la médula espinal y las estructuras inervadas son el esternocleidomastoideo y el trapecio. ¿Cómo se evalúa este nervio? Haciendo que la persona haga con la cabeza el gesto de sí, el gesto de no y el gesto de no sé. Y para terminar, el hipogloso tiene fibras motoras con función el movimiento de la lengua. El origen real es el núcleo hipogloso, el aparente es el bulbo raquídeo en el surco entre la oliva y la pirámide, las conexiones centrales es el núcleo hipogloso, la estructura inervada son los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. ¿Y cómo se evalúa? Tiene que sacar la lengua y tenemos que revisar que esté simétrica y poner la lengua contra las mejillas y ustedes tienen que tocar las mejillas y ver que la lengua se esté moviendo de forma correcta. Eso fue aprender pares craneales en 15 minutos. Muchas gracias.